¿Sabías que, después de la Segunda Guerra Mundial, decenas de nazis que deberían haber enfrentado un juicio por crímenes contra la humanidad terminaron trabajando para Estados Unidos? No es una teoría conspirativa. Es un hecho histórico, documentado y con nombres y apellidos. Un episodio que muestra hasta dónde puede llegar un país cuando la política y la ciencia se mezclan con la ambición y el miedo. Hoy vamos a adentrarnos en la historia oculta de la Operación Paperclip, el plan secreto que llevó a algunos de los cerebros más oscuros del Tercer Reich a convertirse en empleados del gobierno estadounidense. Para entender por qué ocurrió, hay que situarse en 1945, en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. El Tercer Reich se estaba derrumbando, las tropas aliadas avanzaban desde el oeste y el Ejército Rojo desde el este. Pero entre las ruinas del Reich había algo que interesaba más que cualquier trofeo militar: el conocimiento. Alemania había desarrollado tecnología militar muy avanzada para la época: cohetes, aviones a reacción, armas químicas. Y detrás de esos avances había científicos brillantes y peligrosos. Hombres que habían trabajado para Hitler, algunos implicados en proyectos macabros, otros con vínculos directos con experimentos inhumanos en campos de concentración. La guerra había sido también una carrera tecnológica y Estados Unidos sabía que la próxima gran competencia sería contra la Unión Soviética. La Guerra Fría estaba a punto de comenzar. Cada secreto científico podía marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Y en ese contexto, el gobierno estadounidense tomó una decisión que marcaría la historia: reclutar a esos científicos alemanes antes de que Moscú lo hiciera. No importaba su pasado, lo que importaba era su utilidad. Así nació la Operación Paperclip, un programa ultra secreto diseñado por la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, precursora de la CIA. El nombre se debía a un detalle administrativo. A los expedientes de los científicos seleccionados se les ponía un clip para indicar que debían ser trasladados a Estados Unidos sin que su historial criminal fuese un obstáculo. El plan oficial era traer a científicos alemanes para contribuir a la defensa de Estados Unidos, pero en la práctica significaba dar un nuevo hogar a personas que, en otros contextos, habrían estado en un tribunal de Nuremberg. Uno de los nombres más conocidos es Wernher von Braun. Si hoy escuchamos su nombre, lo asociamos con la NASA y la llegada del hombre a la Luna. Pero antes de ser el padre del programa espacial estadounidense, von Braun fue el arquitecto de las temibles bombas V2, misiles que destruyeron ciudades enteras en Inglaterra y Bélgica, causando miles de muertes civiles. Lo más inquietante es que esas armas se fabricaron utilizando trabajo esclavo en condiciones infrahumanas. Miles de prisioneros murieron en el proceso y von Braun lo sabía. Sin embargo, en lugar de ser juzgado, fue llevado a Estados Unidos, recibió un salario del gobierno y se convirtió en un héroe de la exploración espacial. Von Braun no fue el único. Más de 1.600 científicos, ingenieros y técnicos alemanes llegaron a Estados Unidos bajo este programa. Algunos habían pertenecido a las SS, otros habían colaborado con experimentos médicos en campos como Dachau. Sus expedientes fueron modificados para borrar cualquier referencia comprometedora. De un día para otro, pasaron de ser parte de la maquinaria nazi a empleados respetables en laboratorios, bases militares y universidades estadounidenses. El traslado se hizo con el mayor secretismo posible. Los científicos y sus familias fueron llevados primero a zonas controladas por Estados Unidos en Alemania, luego trasladados discretamente a territorio estadounidense. Muchos llegaron a vivir en bases militares hasta que se les asignaba un lugar de trabajo. Allí, comenzaban una nueva vida, como si su pasado hubiera sido un capítulo irrelevante. Lo que más sorprende es cómo se justificó esta decisión. Para el gobierno estadounidense, se trataba de una cuestión de seguridad nacional. Si esos científicos caían en manos de la Unión Soviética, el equilibrio de poder se inclinaría peligrosamente. Era una carrera contra el tiempo. Así, la moral pasó a un segundo plano. El argumento era simple: si no los usamos nosotros, los usarán ellos. Pero detrás de esa lógica había una realidad incómoda: muchas de estas personas habían sido cómplices, directos o indirectos, de crímenes de guerra. Algunos testigos de los campos de concentración declararon que varios de esos científicos presenciaron o participaron en experimentos con prisioneros. Aún así, sus expedientes se limpiaron y sus nombres se borraron de cualquier lista negra. La prioridad era aprovechar su conocimiento, no juzgarlos. Entre los proyectos en los que trabajaron estos científicos estaban el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales, avances en aviación supersónica y programas espaciales. El impacto fue tan grande que sin ellos, probablemente la NASA no habría llegado a la Luna tan rápido. Y aquí aparece el dilema moral: ¿puede el fin justificar los medios? ¿Es aceptable pasar por alto crímenes atroces si el resultado es un avance científico?
Lo cierto es que durante años, el público estadounidense no supo nada de la Operación Paperclip. La información estaba clasificada y cualquier mención al pasado nazi de estos científicos era minimizada o directamente censurada. En las entrevistas, se hablaba de su genialidad, no de su pasado. Wernher von Braun, por ejemplo, aparecía en programas de televisión educativos y posaba sonriente para fotografías con astronautas, mientras la mayoría de la gente ignoraba que había sido oficial de las SS. Pero los secretos no pueden ocultarse para siempre. Con el paso de las décadas, investigadores y periodistas comenzaron a destapar la verdad. Documentos desclasificados mostraron la magnitud de la operación y los esfuerzos por encubrir el historial de los científicos. Fue entonces cuando muchos estadounidenses se preguntaron si su país había comprometido sus principios por ganar la carrera tecnológica contra la URSS. Antes de seguir, si quieres conocer más historias como esta, suscríbete, porque lo que viene en la segunda parte va a mostrarte los detalles más incómodos, los nombres de otros científicos implicados, los experimentos que se intentaron ocultar y cómo esta operación marcó el rumbo de la Guerra Fría. La parte más turbia de la Operación Paperclip, la conexión directa entre los horrores de los campos nazis y los laboratorios estadounidenses, y cómo este pacto silencioso todavía deja preguntas sin respuesta. Entre los nombres menos conocidos que llegaron a Estados Unidos bajo este programa estaba Hubertus Struwwelder, conocido como el padre de la medicina espacial. En su currículum oficial aparecía como un brillante investigador en fisiología y medicina aeronáutica, pero lo que no se mencionaba era que había estado vinculado a experimentos en el campo de concentración de Dachau. Allí, prisioneros eran sometidos a pruebas de altitud extrema y temperaturas bajo cero para estudiar la resistencia humana. Algunos morían congelados, otros sufrían daños cerebrales irreversibles. A pesar de estos antecedentes, Struwwelder fue recibido como una figura clave en el desarrollo de programas espaciales y llegó a tener una sala con su nombre en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, hasta que, décadas después, las investigaciones sacaron a la luz su pasado y se retiró ese honor. Otro caso es el de Arthur Rudolph, ingeniero que trabajó en la producción de los misiles V2 bajo condiciones de esclavitud en la fábrica subterránea Mittelwerk. Miles de prisioneros murieron allí, víctimas de agotamiento, hambre y maltrato. Sin embargo, en Estados Unidos, Rudolph se convirtió en una pieza fundamental del programa Saturno V que llevó al hombre a la Luna. Solo en 1984, cuando las investigaciones sobre su pasado se intensificaron, aceptó renunciar a su ciudadanía estadounidense y se exilió en Alemania para evitar un juicio. Y no fueron casos aislados. La lista incluye especialistas en cohetería, química, aeronáutica y biología que, en su etapa nazi, estuvieron directa o indirectamente relacionados con crímenes de guerra. Los expedientes originales contenían advertencias sobre su historial, pero fueron alterados o clasificados para evitar problemas legales y políticos. La prioridad era clara: ganar la carrera tecnológica contra la Unión Soviética a cualquier precio. Lo más inquietante es que algunos de los conocimientos que trajeron consigo provenían de experimentos inhumanos realizados en prisioneros, técnicas de resistencia al frío, estudios sobre hipoxia, protocolos de presión atmosférica, datos obtenidos con sufrimiento extremo, que en un laboratorio moderno jamás habrían sido aprobados. El dilema moral es evidente. Esos avances ayudaron a construir naves espaciales y mejorar la aviación, ¿pero a costa de qué? Los datos existían gracias a víctimas que nunca dieron su consentimiento, que murieron en condiciones atroces. Es una herida ética que todavía divide opiniones entre historiadores y científicos. La Operación Paperclip no solo tuvo un impacto en la ciencia, sino también en la política y la propaganda. Los científicos reclutados se convirtieron en símbolos del progreso estadounidense. Aparecían en eventos públicos, eran entrevistados en medios y recibían premios. Su pasado quedaba en la penumbra mientras se proyectaba la imagen de genios visionarios que habían dejado atrás la guerra. En realidad, muchos de ellos nunca expresaron arrepentimiento por su papel en el régimen nazi. Simplemente habían cambiado de bandera. Con el tiempo, periodistas y autores comenzaron a desenterrar estos secretos. En los años 70 y 80, documentos desclasificados revelaron que la Operación Paperclip no había sido una operación limitada y controlada, como se decía oficialmente, sino un programa masivo de incorporación de talento alemán, con plena conciencia de los crímenes cometidos por algunos de sus integrantes. Esto provocó debates en el Congreso y demandas de que se investigara a fondo, pero para entonces la mayoría de los implicados ya habían muerto o estaban retirados. Lo más irónico es que, mientras Estados Unidos exhibía su programa espacial como un triunfo de la libertad y la democracia, parte de ese éxito se construyó con el conocimiento adquirido en los días más oscuros de la humanidad.
La llegada del Apolo 11 a la Luna en 1969 es, sin duda, uno de los mayores logros tecnológicos de la historia, pero detrás de la imagen de Neil Armstrong descendiendo por la escalerilla del módulo lunar había años de trabajo de hombres cuyo pasado se intentó borrar deliberadamente. ¿Y qué pasó con la Unión Soviética? Ellos también reclutaron a su propio grupo de científicos nazis en una operación paralela conocida como Osoaviakim. Así, la Guerra Fría comenzó con ambos bandos usando la inteligencia y el conocimiento de hombres que, poco tiempo antes, habían trabajado para Hitler. El conflicto ideológico entre capitalismo y comunismo empezó, en parte, con cimientos construidos por el mismo enemigo derrotado. En este punto, la pregunta inevitable es, ¿fue la Operación Paperclip un mal necesario o una traición a los principios por los que se luchó en la Segunda Guerra Mundial? Sus defensores argumentan que, gracias a esos científicos, Estados Unidos no solo ganó la carrera espacial, sino que desarrolló tecnologías que hoy usamos a diario. Sus detractores señalan que dar refugio a criminales de guerra envió un mensaje peligroso, que la justicia puede negociarse si hay intereses estratégicos en juego. Lo cierto es que la historia oficial se cuidó mucho de no hablar de este episodio. Durante décadas, la narrativa predominante fue que Estados Unidos ganó la carrera espacial gracias a su talento propio, minimizando la contribución alemana o presentándola como algo totalmente desvinculado del pasado nazi. No fue hasta que las investigaciones y los documentos desclasificados salieron a la luz que se entendió la magnitud del pacto. Hoy, la Operación Paperclip sigue siendo un recordatorio incómodo de que en tiempos de tensión geopolítica, las líneas morales pueden volverse borrosas. También es una advertencia, los gobiernos pueden tomar decisiones que contradicen abiertamente sus valores declarados, siempre que crean que el beneficio lo justifica. Y cuando ese beneficio es poder tecnológico y militar, las justificaciones se multiplican. Antes de cerrar, si llegaste hasta aquí y quieres seguir descubriendo verdades incómodas que se esconden detrás de los libros de historia, suscríbete, porque esta es solo una de las muchas operaciones secretas que moldearon el mundo en el que vivimos. Piensa en esto. Cuando vemos imágenes de cohetes despegando, astronautas flotando en el espacio o satélites orbitando la Tierra, rara vez pensamos en el origen de ese conocimiento. Y, sin embargo, en los cimientos de esos logros hay nombres y rostros que, en otro contexto, estarían grabados en la memoria colectiva como villanos, no como pioneros. Esa es la doble cara de la historia. Los héroes de hoy pueden ser los criminales de ayer si el poder decide reescribir sus biografías.